Muy buenas noches, mis hermanos. Señor les bendiga. Les invito a incorporarnos en este momento a la meditación de la palabra del Señor. Para el día de hoy vamos a continuar avanzando un poquito más adelante de lo que estuvimos ayer. Por lo tanto, la lectura bíblica la vamos a repetir entre los versículos 10 y 11 de la carta al apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo número 3. El pasaje dice así, Filipenses 3, 10 y 11. A fin de conocerle y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. El Señor otorgue bendición a su palabra. Recuerden que el día de ayer estuvimos viendo un poco sobre lo que es la experiencia del apóstol Pablo en esa relación personal que él promueve con el Señor Jesucristo versus lo que está atacando en este capítulo número 3, que es la intromisión de los judíos, los judaizantes, que vienen hablando, ¿cierto?, de que para completar la obra que se promueve en Cristo hay que hacerlo a través de la circuncisión. Ya en versículos anteriores hablamos de que el apóstol Pablo habla de la verdadera circuncisión que no tiene que ver con la circuncisión de la carne, porque la verdadera circuncisión es un asunto de fe y de fe en Cristo Jesús. Entonces nos encontramos ahora un poquito más adelante en la escritura de lo que recién les mencionaba, y a propósito de que el apóstol Pablo está hablando precisamente de esa relación personal con el Señor Jesucristo. En esa relación personal él muestra de que la resurrección y la muerte, si lo decimos en el orden que corresponde, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo tienen una participación fundamental en la relación personal del cristiano con Jesús. El poder de la resurrección era algo tan importante dentro de los cristianos de los primeros tiempos, del primer siglo, porque ese fue el elemento que principalmente dio mayores dificultades al Imperio Romano para poder luchar en contra del cristianismo e incluso de los judíos. Recuerden que uno de los focos de ataque, uno de los focos que querían eliminar los judíos era precisamente los focos que daban muestras de la resurrección, porque la resurrección era una muestra muy clara de algo que únicamente podía hacer Dios. Y recuerden que Lázaro era uno de esos testimonios y querían eliminarlo junto con el Señor Jesús. A Lázaro porque era la prueba viviente de la existencia de la resurrección, y a Jesús porque era el que la había provocado. Por lo tanto, acá el apóstol Pablo, ya teniendo a la altura de su tiempo muy clara la resurrección del Señor Jesús, entonces él la muestra como algo muy importante en la relación de todo hijo de Dios con Jesús. El conocer al Señor Jesucristo significa conocer su poder, no solo su excelencia, no solo su condición de intachable moralidad, su poder. Jesús es poderoso. Y la vida nueva, no nos olvidemos que es imputada a nosotros ahora, la del Señor Jesucristo. Y esta vida nueva en Cristo la tenemos ahora. No es para cuando muramos, sino que usted y yo tenemos ahora ya esa vida eterna que nos ha sido entregada por el poder del Señor Jesucristo. No es algo que se puede estar esperando por si acaso vaya a ocurrir. No, un hijo de Dios tiene ya la vida eterna, ya la posee. El apóstol Pablo, a pesar de que aquí nos menciona diciendo saber de una manera experimental el poder de la resurrección del Señor Jesucristo, él ya es testigo muy claro de las cosas extraordinarias que Jesús ha hecho. Se le apareció en el camino, le habló, y después de eso vienen una serie de sucesos que le están corroborando y comprobando permanentemente su nueva condición de la que él está extremadamente orgulloso y satisfecho. Él, ya lo vimos, no echa de menos nada, absolutamente nada de su vieja vida, nada, la reputó como estiércol. Esa es la expresión que usa él. Por lo tanto, él está muy feliz de lo que está viviendo. Y sépanlo muy bien, los hijos de Dios, los cristianos,
los que dan su vida a Cristo, los que aceptan a Cristo como su Salvador, nunca más lo quieren dejar. Una vez que lo tienen, nunca más lo quieren dejar. Seguimos con la meditación de la palabra del Señor. Para el apóstol Pablo, hablar de que él personalmente quiere experimentar la muerte, no lo dice en el sentido de ese flagelarse y de ese sumergirse en un ambiente que procura malestar, que procura manifestarse en el martirio. No, no. Él siente que su salvación, para que esté completa, tiene que morir y levantarse a la resurrección. Aunque la promesa está y la certeza la tiene absoluta, pero él quiere ya vivir esa situación. Ya se lo había dicho a los hermanos de Éfeso cuando se despide. Así es que esto no es algo nuevo en el Señor, en el apóstol Pablo. Él desea que esta obra que se inició y de la cual él ha sido partícipe y de la cual está gozoso, termine con que sus ojos sean abiertos en el reino de los cielos. El poder de la resurrección es un poder que se ha evidenciado en la vida nueva de millones y millones de personas que han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. La resurrección es la evidencia, es el sello que de alguna manera pone al Señor Jesucristo como líder de la verdad, como el único líder de la verdad, puesto que todo lo que Él dijo se cumplió y, por cierto, que también su resurrección. Cuando el apóstol Pablo dice que una de sus tareas fue precisamente participar de los padecimientos, el conocer a Jesús, hermanos, a veces, y yo me atrevería a decir que prácticamente en todos los cristianos fieles, conlleva padecimiento. De alguna manera conlleva padecimiento, porque estas son las marcas de Cristo que debe llevar todo hijo de Dios. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo, cuando le habla a los hermanos de Roma, dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, el padecimiento es parte de la vida de un cristiano. No se sienta triste ni esté pasando por su cabeza cualquier idea de tratar de explicarse por qué nos ocurre esto que nos está ocurriendo. No, recíbalo como la voluntad de Dios, porque si vivimos también los padecimientos en Cristo Jesús, también esperamos el día en que habremos de ser glorificados en Cristo Jesús. Si en alguna manera, dice el apóstol Pablo, si en alguna manera yo llegase a la resurrección de entre los muertos, está deseando, él desea no que su vida cambie de lo que ahora ya tiene, porque él está absolutamente satisfecho en Cristo Jesús, pero quiere experimentar ese momento en que sus ojos se abran frente al Rey de Reyes, al Señor al cual ha amado siempre. Y ese debería ser el deseo permanente de todos y cada uno de nosotros. Si hemos de experimentar la muerte, que sea con el deseo de que nuestros ojos se abran al frente del rostro de nuestro amado Salvador, de aquel que entregó su vida por nosotros. Él vio que era una manera necesaria para la meta de la vida de la resurrección, justo ahora y durante la resurrección final de la muerte. No nos olvidemos que el apóstol Pablo estaba encarcelado y que necesitaba ahora pasar a esa vida que ya de alguna manera él presentía, que ya no iba a regresar y que sus ojos se iban a cerrar para abrirse en el reino de los cielos que le había sido prometido y en el cual él había creído desde hacía mucho. El Señor les bendiga.